Bien. Entonces, tenemos dos alternativas, dos caminos. Primero, separar en dos desigualdades, esa y esa. O la otra alternativa es comenzar a desarrollar simultáneamente. ¿A qué me refiero? Si el F tengo que despejarlo y hay un 5 novenos que está multiplicando, entonces vamos a multiplicar toda la desigualdad por 9 quintos para sacar ese 5 novenos que está ahí. Por lo tanto, esto quedaría 9 quintos por 20 menor o igual que 9 quintos por 5 novenos por F menos 32 menor o igual a 9 quintos por 30. Si simplificamos, el 5 en el 20 está contenido 4 veces, el 5 en el 30 está contenido 6 veces, el 9 en el 9 una y el 5 en el 5 una. Esto nos queda 9 por 4. ¿Cuánto es 9 por 4? 36, ¿cierto? Menor o igual a F menos 32, menor o igual a 9 por 6. 54. Exactamente, 54, gracias. Y luego de eso, lo único que me falta para que la F quede sola es sumar 32. Y sumo 32 a toda la expresión. Se va a quedar 36 más 32, ¿cierto? Menor o igual a F menos 32 más 32. Menor o igual a 54 más 32. 36 más 32, ¿cuánto es? 62. El 32 con el menos 32 se anulan, ¿cierto? Y va a quedar F. Y el 54 más 32 suman 86. Entonces me dicen determinar el intervalo en la escala de Fahrenheit que corresponda a entre 20 grados Celsius y 30 grados Celsius. O sea, la respuesta ahí sería que la escala de Fahrenheit para determinar el intervalo de los grados Celsius entre 20 y 30 grados Celsius sería 68 y 86 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Profe, lo único que hizo fue tratar de despejar la fracción y dejar la F sola, ¿no? Exactamente. O sea, lo que hice en realidad fue reemplazar la C por lo que vale. Sí, ¿Sí? sí, sí. Nada más. Y luego despejar. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas con el problema número 2? Yo no, profe. Perfecto. La siguiente. Dice, pasados 3 minutos, después de introducir un bactericida experimental en cierto cultivo, el número de bacterias está dado por n igual a esa expresión. Dice, determine el momento en el que el número de bacterias está por debajo de 4000. ¿Cuándo la cantidad de bacterias está por debajo de 4000? ¿Qué significa eso? Que n menor a 4000. Exacto, que n debe ser menor por debajo, dice por debajo, no dice por debajo o igual, dice por debajo de los 4000. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál sería la operación ahí involucrada? Los 10.000 divididos en t cuadrado más 1 más 2000, que corresponden a n, tiene que ser menor que 4000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok. El 4000 lo traemos hacia la izquierda, porque como tenemos una desigualdad de esas características vamos a tener que usar la tablita, aunque eso siempre va a ser positivo, de todas maneras hay que usarlo. Entonces 2000 menos 4000 van a ser menos 2000.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ese punto. ¿Todos están de acuerdo hasta ese punto? Sí, profe. Ya. Entonces, ahí una recta. ¿Cuál es el mínimo común denominador para esa recta? T al cuadrado más 1. Bien, entonces aquí me van a quedar los 10.000 menos los 2.000 por t cuadrado más 1. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Esto queda 10.000 menos 2.000t Profe, ¿de dónde cuadrados. sacó el T arriba? Sí, eso ¿Cuál, era- querida? El T más 1. ¿De dónde lo sacó? Lo que Mínimo pasa es común que, múltiplo. sí, mira, ahí, cuando yo tengo, por ejemplo, una fracción a partido en b y lo sumo o le resto cualquier número, ¿ya? El denominador común va a seguir siendo el b. El a también se va a mantener porque está dentro de la fracción, pero el término que está, el entero, ese que está aquí, va a quedar multiplicando con el b que está abajo. Ah, ya, espérese. Eso tengo que... Esa fórmula yo no la sabía, pues, profe. Vale, Ya está. Ahora sí. Ya, profe. vale. Entonces lo que hice ahí fue justamente eso. Dejé el b, que en este caso sería el t cuadrado más 1, Esa sería ¿cierto? el mínimo como múltiplo en ese caso. En Solamente... este caso, fíjate que si tú le pones aquí las letras, este sería el A, este sería el B y ese sería el C. ¿Cachai? Ahí sí caché. Gracias. Ya, bacán. Vale. Luego de eso, se encontró el mínimo como un múltiplo ahí y luego multiplico todo lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces queda menos 2.000t cuadrado menos 2.000 dividido por t cuadrado más 1. Me piden que eso sea menor que 0. Permiso, voy a borrar esta formulita, a ver, o la voy a escribir, sí, la voy a escribir, la vamos a recortar y la vamos a escribir aquí en esta misma página, pero acá, a ver dónde me cae, ya, la voy a dejar más arribita ahí, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a llevar aquí, n menor que 4.000, perfecto, ahí está. Entonces, ¿para qué hice eso? Para continuar acá arribita, ¿cierto? Bien, ¿cuánto queda ahí? 8.000 menos 2.000t cuadrado dividido en t cuadrado más 1 y eso tiene que ser menor que 0. Bien. Cuando tenemos una desigualdad de ese tipo tenemos que usar la tablita, ¿cierto? La tablita de resumen. Para eso tenemos que encontrar valores críticos. Entonces vamos a tomar el 8.000 menos el 2.000t cuadrado y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces los 8.000 van a ser igual a los 2.000t cuadrado, ¿cierto? Eso implica que simplificamos el 2.000 en el 8.000 y cabe 4 veces, ¿cierto? Si nosotros extraemos raíz y como lo hemos dicho, esto sale con valor absoluto de t y va a quedar la raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Y el valor absoluto de t es 2, por tanto eso quiere decir que el t1 va a ser 2 y el t2 va a ser menos 2. Y luego reviso si es que ese es el primer valor crítico. Y el segundo valor crítico, t cuadrado más 1, ¿cuándo es igual a 0? Y eso nunca es igual a 0. Porque cualquier número que esté al cuadrado... ¿Sí, diga? ¿Y qué hizo con el denominador antes de empezar a realizar el este? ¿O el denominador no se cuenta al hacer el este? A ver, ¿cómo no entendí tu pregunta? T al cuadrado más 1, el ¿Estamos, denominador. ¿Estamos aquí en esta parte? ¿Sí? ¿Dónde quedó? Ya. ¿O lo sacó? No, no, lo que pasa es que aquí lo que estoy haciendo en verde, estoy encontrando valores críticos. Ah, ya.
Valores críticos. Valores críticos los estoy encontrando para poder hacer una tablita de resumen. Ah, ya, profe. Ya. Y el t cuadrado más 1 es siempre distinto de cero. Él nunca va a ser 0. Tampoco va a ser un número negativo. De hecho, el t cuadrado más 1 siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el t cuadrado, el t puede tener cualquier valor, pero está al cuadrado. Por tanto, va a generar un número positivo. Y si le sumas 1, el número va a seguir siendo positivo, va a ser mayor que 0. Por tanto, el t cuadrado más 1 siempre va a ser positivo, además que no tiene valores críticos porque no se puede factorizar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer la tablita con los valores que tenemos nomás. A ver, la voy a hacer de otro color para que sea más distintiva. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a tener el menos infinito. Este es el menos infinito, ahí va a estar el 2 positivo, el 2 negativo y el más infinito. Aquí vamos a tener el factor, el numerador, el factor del denominador, a ver, numerador, el denominador. El arriba, a ver, voy a tomar aquí el 8000. Antes de continuar con la tablita, aquí en la izquierda voy a tomar el 8000 menos el 2000 t cuadrados. ¿Ya? Entonces, eso si nosotros simplificamos, ¿cierto? Como lo hicimos acá, simplificamos por 2000, me va a quedar 4 menor que t cuadrado, ¿cierto? Y eso yo lo puedo factorizar. Lo puedo factorizar como 2 más t y 2 menos t, ¿sí o no? Por lo tanto, esto de acá arriba es lo mismo que decir 2 más t por 2 menos t. ¿Ya? Había olvidado que necesitábamos factorizar esa parte. Entonces, tenemos que seguir con esta tablita. Ahí hay el primer factor, el segundo factor, el tercer factor, y ahí viene después la fracción completa. Ok, ¿ustedes saben más o menos manejar esta tablita o no? Díganlo con honestidad, por favor. Algo. Ya. Aquí, en los extremos, consideren, ese se supone que es el eje X. ¿Ya? Consideren en los extremos siempre el más infinito y el menos infinito. Y entre medio los términos, de menor a mayor. Entonces sería menor el menos 2 y después vendría el 2. ¿Ya? Y luego voy colocando los factores como van apareciendo. Por ejemplo, el 2 más t sería el primer factor. El 2 menos t sería el siguiente factor. El t cuadrado más 1 sería el siguiente factor. Y luego el 2 más t por el 2 menos t dividido en el t cuadrado más 1. Bueno, aquí le voy a poner 2000, porque ese 2000 nunca se fue. 2000 factor de eso. Ok. Entonces, ¿cómo se usa la tablita? Tengo que primero ver dónde se hacen cero los términos. El término, este se hace cero aquí en esta parte. Este se hace cero en esta otra parte. El de abajo nunca se hace cero. ¿Qué implica si la fracción completa se hace 0 en el menos 2? Eso significa que la fracción va a ser 0 en ese punto y la fracción también va a ser 0 en este punto. Porque es como si este valor tomara el valor 0, sería 0 todo. O como si ese tomara el valor 0, también sería 0 todo. Luego de eso, el 2 más t se hace 0 en el menos 2. Antes del menos 2, ellos son negativos y después ellos son positivos. Pero en el 2 menos t pasa algo distinto, porque el menos t tiene el signo negativo, por tanto se invierte. O sea, los que donde antes eran negativos ahora van a ser positivos, y donde antes eran positivos van a ser negativos. Uno tiende a pensar que antes del 0 son negativos, pero como está el menos t, vamos a escribir los positivos acá y luego los negativos. Si tienes dudas, basta que tú tomes un término y lo pongas ahí, 0 por ejemplo. 5 menos 5, y evalúes.
Por ejemplo, menos 5 más 2 da negativo. Acá abajo, menos 5 con 2 menos 5 va a quedar positivo. ¿Sí? Y el t cuadrado más 1 dijimos que siempre iba a ser positivo. ¿Ya? Entonces esto es positivo, 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 por uno negativo. Aquí positivos y aquí negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los intervalos solución que tengo? Dice que son los que son menores que 4000. Ese es un menor que 4000 y ese es otro menor que 4000. Por lo tanto, con ello yo puedo dar el intervalo solución. X pertenece ¿a dónde? ¿A qué intervalo? Intervalo abierto desde el menos infinito hasta el menos 2. No lo incluye. Unido desde el 2 hasta el más infinito. Sin embargo, como estamos en un contexto, dice, determina el momento en el que el número de bacterias está por debajo de 4000. En la práctica, nosotros no tenemos un número de bacterias correspondiente a menos 2, ¿cierto? Porque estamos hablando del número de bacterias. Entonces, de partida, aquí el dominio de la función, siempre el t tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y el n también va a ser mayor que 0. ¿Ya? El n también va a ser mayor que 0, porque si el n es el número de bacterias, no puede haber un número de bacterias negativo. Esas serían como las bacterias, serían como los abuelos, como los bisabuelos de las bacterias que están ahí, de los padres y madres. Entonces no, por lo tanto descartamos esa parte, ¿ya? Esto no está en la solución. Por lo tanto, X pertenece a qué intervalo? Al intervalo del 2 al más infinito. O sea, ¿cuándo el número de bacterias está por debajo de 4000? Cuando en realidad no X, T. Aquí debiésemos haber puesto T, ¿cierto? Cuando T y sí. Cuando T toma el valor del 3 para arriba, o del 2,00001 para arriba. Bien. ¿Se entiende cómo procedimos en ese problema, no? Chiquillos, Profe, dígame. ¿y cómo llegó usted a esa respuesta de que el del del menos infinito al menos 2 no servía como solución? Porque, fíjate el problema, vos. Te están diciendo que cierto cultivo de bacterias, está diciendo primero en el problema, yo digo que aquí T está dado en minutos. Primera cosa, ¿cierto? Como el T está dado en minutos, yo llegué abajo que justamente T pertenecía a estos intervalos, a todo este intervalo. ¿Cachai? Cosa que no es cierta porque no podemos tener tiempo negativo, sobre todo en el cultivo de bacterias. O sea, el tiempo podría estar en, ¿cómo se llama? El tiempo podría estar negativo siempre y cuando se considerara, no sé, a ver, que estoy analizando la ley de enfriamiento de Newton, por ejemplo, y quiero ver cuánto tiempo ha transcurrido desde que falleció un cadáver. Entonces ahí tú tendrías que, quizá el tiempo negativo que te dé, el tiempo en el que el cadáver, en el que la persona murió y luego el cuerpo se comenzó a enfriar, ¿cachai? No sé, un rango. Esa interpretación puede tener el tiempo negativo, ¿sí? Pero en general el tiempo siempre es positivo, siempre es mayor o igual que 0. ¿Ya? Vale, profe. Respondí tu pregunta, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Yo no sé si no hacen consultas porque no quieren o porque no entienden lo que tienen que preguntar. Bueno, vamos con el problema 4. ¿Qué dice el problema 4? Dice,
Se han sugerido varias reglas para modificar la dosis de medicamentos para adultos y así encontrar la dosis para niños pequeños. Sea A, la dosis para adultos en miligramos, y T, la edad del niño en años. Algunas reglas típicas son las siguientes. Creo que me faltó la última parte. ¿Cierto? Y la pregunta dice, ¿para qué edad aproximadamente la dosis según la regla de Friend es menor que la dosis según la regla de Cowling? O sea, ¿qué me están preguntando en realidad? A este le vamos a colocar aquí un distintivo. Este I va a ser el I de Cowling y este I de acá va a ser el I de Friend. ¿Ya? Entonces tengo el I de Cowling y el I de Friend. Entonces lo que yo necesito saber es cuándo el I de Cowling, bueno, dice según la dosis, según la regla de Friend es menor que la dosis de Cowling, la regla de Cowling. O sea, estoy buscando que el I de Friend sea menor que eso. ¿Estamos de acuerdo con la interpretación del problema? Sí. Bien. ¿Qué implica eso? Implica que tengo que aquí colocar, bueno, el 2 partido en 25 por T por A menor que T más 1 dividido en 24 por A. ¿Sí o no? Entonces, vamos a simplificar por A. ¿Por qué podemos simplificar por A? Porque dice que sea A la dosis, o sea, A es un valor positivo, lo conocemos, ¿sí? Es una dosis, o sea, es una dosis para adultos, ¿ya? Y está en miligramos. O sea, si el A fuera 0, en realidad todo esto se convertiría en 0. Y si fuera negativo, no podría ser negativo tampoco, porque es una dosis de un medicamento para adultos que está en miligramos. Por tanto, el A inmediatamente yo puedo saber que es mayor que 0. ¿Cachai? Entonces, al tener esa certeza, yo puedo hacer esta división, yo puedo dividir por A. En cambio, cuando yo tengo que resolver alguna fracción, por ejemplo, x partido en x más 1, menor que 2x más 3, ya dividido en x más 1, yo, por ejemplo, no puedo simplificar ese con ese. No puedo en este caso, no puedo. ¿Cachai? Porque no hay certeza de quién es x. A diferencia de un problema aplicado como lo estoy presentando acá, ¿ya? Ojo con eso, por favor. Entonces, al simplificar por A, dividimos por A, entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 partido en 25t menor que t más 1 partido en 24. ¿Sí? Entonces, dígame, ¿Cómo se llaman estos problemas? ¿Problemas aplicados? estos son problemas de aplicación, sí, Ya. problemas de aplicación. Si tú quieres buscar o te complica, busca problemas de aplicación para desigualdades o para Es- inecuaciones. Ya. ¿Problemas de qué? De aplicación para inecuaciones. Y si te complica mucho, colócale además de eso que sean básicos, coloca básicos, ¿cachai? Y además de eso, coloca PDF, para que te salga una serie de, un listado con ejercicios resueltos, ¿cachai? Eso. ¿Vale, Karina? Ya. Gracias. Vale. Acá el 24 y el 25 también yo podríamos multiplicar cruzado. Eso no se hace habitualmente en las desigualdades, pero en este caso sí lo puedo realizar porque el 25 también es un número fijo, el 24 también es un número fijo, ¿ya? Entonces yo lo que puedo hacer es el 2t multiplicarlo por ese 24 y ese 25 también pasar multiplicándolo al t más 1, ¿ya? Entonces esto me va a quedar 48t menor que 25t más 25, ¿sí? Voy a continuarlo acá arriba.
Entonces agrupamos las T donde está la mayor de ellas, 48T menos 25T, menor que 25. ¿Cuánto es 48 menos 25? Escuché la calculadora. Carla, te pillé. Ya, 48 menos 25 es 23, ¿cierto? Entonces ahora el 23 que estamos multiplicando al t, pasamos dividiendo, ¿cierto? Y va a quedar 25 23avos. ¿Cuánto es aproximadamente 25 23avos? Un entero, 2 23avos. ¿Alguien puede dividir el 2 en 23? 2 dividido 23, ¿cuánto da? Ahora, ¿cuándo, por favor? 0,08695652174. Ok, muchas gracias. Creo que lo noté bien. Ese 9 Sí. aproxima a 6 y ese 6 aproxima a 8, que se transforma en 9, y ese 9 aproxima a 1. Entonces, aproximadamente eso sería 0,1, ¿cierto? Por lo tanto, el t va a ser menor que 1,01. No, 1,1 aproximadamente. Me dicen, ¿para qué edad aproximadamente la dosis, según la regla de Friend, es menor que la dosis según la regla de Cowling? ¿Qué responderíamos? Para Mm, Menores. Ya, ¿se entiende, no? ¿Me explico bien? Sí. Ese 0,1 igual también hay que pensarlo bien porque se supone que un año tiene 12 meses. ¿Cachai? Entonces aquí el 2 se está dividiendo en 23, cercano al 24, eso sería que estuvieran considerándose como 2. Al final esto va a ser como un año, como aproximadamente un año, 2 semanas. Yo creo que no alcanza el mes. Ese 1,1 es como aproximadamente un año, 2 semanas, por ahí. Como un año, es como un año, así como un año más 16 días podría ser, algo así más o menos es como él. Pero con un año se entiende, ¿cierto? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas con respecto a este problema? ¿Alguien? No, no, según yo. ¿Está muy difícil o no? Gracias por la honestidad. Oye, pero les apuesto que estuvieran en una sala de clases no los pararía nadie. Todos hablarían, te apuesto. Ya. Por favor, anótense en la asistencia en el aula virtual. Es importante que lo hagan, por favor. Ok. Dice, la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre el cuerpo que tiene una masa de 100 kilogramos está dada por la siguiente ecuación, donde D es la distancia del objeto desde el centro de la Tierra y la fuerza F se mide en newtons. ¿Para qué distancia será entre 0,0004 newton y 0,01 newton la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra? ¿Se entiende el problema o no? ¿Se entiende la pregunta?
Dice, ¿para qué distancias? O sea, ¿qué es lo que tengo que encontrar? La distancia. La D, abajo. La D, ¿cierto? O sea, dentro de todo lo que yo haga, tengo que despejar la D. ¿Y cómo tendría que ser el rango? O sea, ¿qué tendría que ser? Me dice para que la distancia sea, ¿para qué distancia será entre, aquí te dan el dato, ¿cierto? Entre 0, eso y la fuerza ejercida. ¿Cachai? O sea, el otro dato que te están dando, te están diciendo, haga esto. Perdón. Están dando la fuerza. Exacto, ¿cierto? O sea, te están diciendo que el 0,0004 newton sea menor que F y eso a su vez sea menor que 0,01 newton. ¿Sí o no? Sí. Un newton corresponde a 1 kilogramo metro partido en segundo cuadrado. ¿Ya? Eso es un newton. ¿Dónde tengo? A ver, y tengo la de ella. Eso. Eso equivale a un newton. Ya, por si acaso para los que no lo saben. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? El 0,0004 newton menor que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 millones dividido de cuadrado menor que 0,01 newton. Bien. No conocemos el D y está en el denominador. Lo que sabemos es que la distancia siempre es positiva. Pero igual lo que vamos a hacer, bueno, la fuerza también está en newton, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos abordar este problema? ¿A alguien se le ocurre? Valor absoluto. No, valor absoluto no. Profe, ¿y si primero paso la fracción y cambio lo otro en decimal? No sé. Para que sea Ya, sencillo. ok. Esa es una alternativa, ¿cierto? Pero lo que yo me refiero es que vamos a utilizar la estrategia distinta a la que usamos en el ejercicio anterior. Porque en el ejercicio anterior resolvimos de forma simultánea, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar otra estrategia para que puedan tener también esta herramienta y vamos a formar dos desigualdades. Y ahí va a ser bastante más simple. ¿Me explico, no? Esa va a ser una y la otra va a ser una intersección. Ahí formamos dos desigualdades. Vamos, les voy a dar 3 minutos para que resuelvan eso. 3 minutos, vamos. 3 minutitos desde ahora.
¿Pudieron, jóvenes, señoritas? ¿Estamos listos ya o no? Ya. Si no hablan, no sé qué estarán pensando. Bien, voy a multiplicar por d cuadrado. ¿Por qué puedo multiplicar por d cuadrado? Mismo argumento, lo hago acá también. Mismo argumento anterior. ¿Ya? Mismo argumento anterior. El d es una distancia, por tanto el d tiene que ser positivo, mayor que 0. ¿Ya? Eso por un lado. No quiere decir que no hayan distancias negativas. O sea, la distancia negativa no existe. Lo que existe es que si tú avanzas 3 kilómetros y después te vienes por ese mismo camino retrocediendo esos 3 kilómetros, ahí la distancia puede arrojarte negativa. O cuando tú estás frenando, por ejemplo, un vehículo, también la distancia puede aparecer negativa, ¿ya? O la velocidad, pero en rigor no son negativas, hay que interpretar el signo negativo, ¿ya? En este caso d es mayor que 0 y d cuadrado va a ser más mayor que 0 todavía, por tanto podemos utilizarlo para simplificar. Entonces, si yo multiplico por d cuadrado, entonces aquí va a quedar 0,0004 d cuadrado menor que, y simplificamos s con s, ¿cierto? Va a quedar 4 millones acá. Y aquí va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Van a quedar los 4 millones acá, porque ese se pudo simplificar con ese, y acá va a quedar 0,01 d cuadrado. Si despejamos d cuadrado, va a quedar menor que 4 millones dividido 0,0004. Y acá va a quedar d cuadrado mayor que 4 millones dividido 0,01. Voy a continuar acá. El primero, ¿alguien puede realizar ese cálculo, por favor? ¿Alguien que tenga su calculadora a mano? ¿Quedó eso, no? Sí. 9 ceros. Me da 1 por 10 elevado a 10. 1 por 10, 10 ceros. Sí, parece. Sí, porque 100 por 10 Sí, elevado a 10 son 10 ceros. sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí estamos. Me he equivocado en un cero. Y abajo, aquí, este va a quedar 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a quedar con 8 ceros, ¿no? Sí.
Perfecto. En ambos vamos a extraer raíz. Gracias. ¿Por qué no sale con valor absoluto? Porque lo que dije anteriormente, la distancia no va a salir negativa, por eso no sale con valor absoluto. Por tanto, va a quedar d menor que la raíz de eso, por favor, de ese 10 elevado a 10, la raíz debiese ser 10 elevado a 5. Sí, ¿Eso no? sí. Y aquí la raíz de 4 es 2, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y va a quedar 2000, ¿o no? Perdón, 20.000. ¿Lo podrías calcular, por favor? Sí, Ya. Eso queda. Ok. Ya, pues, ahí tenemos el D entonces. A ver, si lo juntamos todo en uno, el D tiene que ser mayor que algo y tiene que ser menor que algo. ¿Tiene que ser mayor que quién? Tiene que ser mayor que 20.000. ¿Cuál es la no? mayor que 10.000, no, son 100.000. Mayor que 20.000 y menor que 100.000. ¿Cuánto tiene que ser? A ver. Tiene que ser mayor a 20.000 y menor, ¿o no? Sí, Sí, menor a 100.000. a menor a 100.000. D tiene que ser, claro. Entonces el D tiene que ser mayor que 20.000 y tiene que ser menor que 100.000. Bien. Ya. ¿Para qué distancias, cierto? La fuerza ya, perfecto. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, ¿Es claro el desarrollo del ejercicio? ¿Es claro el ejercicio, no? sí, profe. Ya. Muy bien. Y vamos a resolver, dijimos que uno de valor absoluto, ¿cierto? Vamos a elegir este que está aquí. ¿Ya? Entonces, este que está aquí, nosotros lo que podemos hacer, ¿cierto? Es, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, inmediatamente, ¿qué se le ocurre que podemos hacer ahí? ¿Qué se le ocurre? Igual a la 0, ¿o no? O sea, pasar el -3, ¿o no? A ver, eso lo hacemos cuando tenemos una fracción generalmente, ¿ya? Pero cuando tenemos números así, mira, lo que vamos a hacer, vamos a mantener el 2 menos 5x mayor o igual a menos 3 menos 5, ¿cierto? Esto queda menos 2 menos 5x mayor o igual a menos 8. Pasar el 5. Pero vamos a multiplicar por menos 1. No, o sea, sí, pues, tomamos el 5 y lo llevamos hacia el otro lado. Ya. ¿Sí? Yo podría haber tomado el valor absoluto, como estaba negativo el valor absoluto, y el valor absoluto lo podría haber llevado a la derecha y el menos 3 hacia la izquierda. Sin embargo, uno tiene mejor visualización de las propiedades del valor absoluto para las inecuaciones cuando el valor absoluto se encuentra al lado izquierdo. ¿Ya? Por eso decidí dejarlo en este lado. Y si multiplicamos por menos 1, me queda S, me va a quedar 2 menos 5x. Cambia el sentido de la desigualdad y acá me va a quedar 8. ¿Ya?
Entonces, ¿qué propiedad de las de valor absoluto voy a utilizar? Esa, ¿qué propiedad dice? Esa es la propiedad que se utiliza, una desigualdad doble. Por tanto, va a ser menos 8 menor o igual lo que está dentro del valor absoluto, menor o igual que 8. Y aquí tenemos dos alternativas, como los dos que hicimos anteriormente. ¿La resolvemos por partes o la resolvemos de forma simultánea? ¿Ya? Yo voy a optar por resolverla de forma simultánea. Entonces vamos a, primero que todo, restar 2 para sacar ese 2 que está ahí acompañando al menos 5. Entonces esto va a quedar como menos 10 menor o igual a menos 5x menor o igual a 6. ¿Sí? Y ahora vamos a dividir por menos 5. Esa división, primero es por menos, y va a cambiar el orden de los signos, ¿cierto? Entonces, menos 10 dividido en menos 5 va a quedar 2. Cambió el sentido del signo, aquí me quedó la x, cambió el sentido del signo, y aquí va a quedar menos 6 quintos. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de soluciones. La primera es la solución gráfica, ¿cierto? Hacia allá indica que es el eje X. Vamos a tener el 2, vamos a dejar por acá el 2, vamos a dejar por acá el 0, y vamos a dejar por acá el menos 6 quintos. ¿Ya? Entonces dice que son intervalos cerrados, por tanto las pelotitas van cerraditas. Y además de eso, dice que el X tiene que ser menor que 2. O sea, ellos van hacia allá. Todos los menores que 2 son todos ellos. Todos ellos. Luego dice que el X además tiene que ser mayor o igual que el menos 6 quintos. O sea, van hacia allá. ¿Cierto? Y van a ser todos ellos. La solución, ¿dónde la voy a encontrar? En la intersección. Por lo tanto, X pertenece. Ya, segunda solución, por intervalo. Si vemos el intervalo primero es cerrado y abarca desde el menos 6 quintos hasta el 2, que también es un intervalo cerrado. ¿Sí? Y la última dice que X pertenece a los reales, a los números reales, tal que menos 6 quintos es menor o igual que X, es menor o igual que 2. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? ¿Ninguna? Por mi parte no. ¿Más? Bueno, aquí hay un último que vamos a hacer. ¿Ya? Recordar la propiedad, que es distinto decir que cuando raíz de x está al cuadrado, eso es x, pero cuando la x está dentro de la raíz al cuadrado, eso sale como valor absoluto de x, que es justamente el caso en el que tenemos, ¿ya? Por tanto, yo voy a simplificar ese índice con ese exponente, y esto va a quedar como 5 menos 2 valor absoluto de 4 menos x menor que 3, ¿sí? Entonces esto va a quedar menos 2 valor absoluto de 4 menos x menor que 3 menos 5, que queda menos 2 valor absoluto de 4 menos x menor que menos 2, dividimos por menos 2, aprovechando, ¿cierto? Simplificamos también,
Entonces aquí va a quedar el valor absoluto de 4 menos x, el sentido de la desigualdad cambia, y esto también va a quedar mayor que 1, ¿sí? Luego de eso, ¿qué propiedad utilizamos? Recuerden que valor absoluto de x cuando es mayor que a, ¿qué propiedad se utiliza? X mayor que a o x menor que menos a. Eso significa que se derivan dos de estas dos desigualdades. 4 menos x es mayor que a, que sería 1 en este caso, o el 4 menos x, te dije, no, 4x, es menor que menos 1. ¿Ya? Entonces aquí va a quedar que 4 menos 1 va a ser mayor que x, y acá va a quedar que 4 más 1 va a ser menor que x. Entonces aquí el 3 tiene que ser mayor que x, y aquí el 5 tiene que ser menor que x. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las soluciones. ¿Ya? Ahí tenemos hacia allá está el eje x, ¿cierto? Hacia allá está el eje x, el 3, vamos a colocar el 5 y vamos a colocar el 3. ¿Ya? Son intervalos abiertos. Y dice que x tiene que ser menor que 3. ¿Cierto? O sea, todos los que son menores que 3 van hacia allá. Y luego todos estos van hacia acá. Luego dice que el x tiene que ser mayor que 5 también. Por tanto, todos ellos van hacia allá. ¿Cierto? Y habitualmente estos es Sin una unión. intersección. No, la intersección es así, querida. ¿Ya? Esa es la intersección. Intersección. Pero al final igual no presenta ninguna intersección. No, esa es la unión. Ya. ¿Ya? Intersección, unión. Ojo con eso, ¿vale? Entonces, claro, no presenta intersección. ¿Qué es lo que presenta? Unión. ¿Dónde pertenece x? Pertenece al intervalo. Desde, acuérdense, menos infinito se lleva al más infinito. Pertenece al intervalo, chuta, menos infinito. Hasta el 3. Exacto. Intervalo abierto, cerrado. Abierto. Unión. Unido. Abierto. El 5 al más infinito y abierto. Exactamente. Muy bien. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Esto es, ya, BSC 112, sección, somos la sección 3. Hoy día estamos a 02 del 06. Bien, voy a exportar este documento inmediatamente y se lo voy a adjuntar a su... Salir de aquí. Entonces, ya estamos acá y... Me dan un segundito, por favor, un segundito. Qué buen ringtone, Karina.